Hola, hola, un saludo a todos aquí reportándome después de un tiempo sin compartir. Bueno, compartiendo estos videos para reflexionar, ¿no? A veces es divertido para mí escuchar ciertas quejas, ciertos reclamos eh, y ciertos comentarios, ¿no? Con respecto a la religión y a la vida religiosa. Y sobre todo es que el problema no es la religión y el problema es Dios. ¿Sí? Sino que el problema es quienes vivimos la religión y quienes decimos creer en Dios. Porque triste y lamentablemente hacemos muchas veces un servicio flaco, es decir, reflejamos vana o vagamente el verdadero rostro de Dios, de tal manera que las personas, en lugar de sentirse atraídas hacia la religión, terminan rechazando la religión, cualquiera que sea, y terminan rechazando a Dios porque es obvio, ¿no? Si este cuate es una porquería, ¿cómo voy a pertenecer a su agrupación? Ese es el punto central y el punto principal, ¿no? Entonces hay una frase que muchas veces las personas que viven en grupos religiosos o que profesan la fe, yo me refiero ahorita a los católicos, hablan de acércate a Dios, ¿no? ¿Y qué significa acercarse a Dios? ¿Qué significa acercarse a Dios? Es una frase que a muchos les duele y les causa repugnancia, les causa dolor, les causa coraje. Esa expresión, acércate a Dios. ¿Por qué? Porque es como decir, estás lejos y como estás lejos, eres malo. Todos lo entendemos y quizás por eso es el gran coraje cuando dicen, acércate a Dios. Y muchas veces el reclamo es, ¿para qué me voy a acercar si voy a ser hipócrita como fulano, sotano, mangano, que es de tal grupo religioso o de tal congregación religiosa, ya sean católicos o no católicos, lo que sea, siempre hay un pretexto, ¿no? Porque lo primero que vemos, lo primero que visualizamos es la hipocresía de las personas y acabar con las personas porque son hipócritas, porque son falsos, bla, 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 bla. ¿Ok? Bien. Entonces, claro, cuando decimos acércate, pues es que ¿cómo me voy a acercar a Dios si Dios está en todas partes? Entonces muchos dirán, bueno, ya con eso que ha dicho este cuate, de acércate a Dios y Dios está en todas partes, no necesito ir al templo para acercarme a Dios. Bueno, primero tenemos que decir que es cierto, Dios está en todas partes, pero no está de la misma manera en todas partes, porque entonces caeríamos en el error del panteísmo. Todo es Dios. Entonces, Dios está en la piedra, Dios está en el árbol, Dios está en la planta, Dios está en el gato, Dios está en el perro, Dios está en... No, 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 no. Está, pero no son. Y la suma de todas las cosas no nos va a dar Dios. Y Dios está también de manera diferente en cada cosa de acuerdo al grado de perfección. ¿Sí? Entonces, cuando una persona ama al animal y odia al humano, pues tiene un problema grave porque es incapaz de descubrir el nivel de perfección. ¿Vale? Bien, segundo lugar, también está de diferente manera, pero hay lugares donde Dios nos dejó. Dios quiso que así fuera para entrar en una relación, en una comunicación más grande con Él. Y que eso nos decía el Papa Juan Pablo II y los obispos de América Latina a través de la encíclica postsinodal Ecclesia in America, se los encargo que la lean. Los lugares de encuentro con Dios son la Biblia, o sea, la palabra de Dios, los sacramentos y el hermano, el prójimo, ¿vale? Ok. Entonces, cuando decimos acércate a Dios, tenemos que hablar de qué es lo que me ha alejado de Dios, por qué Dios está distante de mí. Y no es que Él se alejó, porque muchas veces hacemos la imagen, porque hay una mala transmisión de la fe, porque nos dice, Dios ya no te quiere, Dios se alejó de ti, es que Dios te ha rechazado. No, espérate, túmbate rollos. Dios no cambia, Dios es perfecto y su amor es perfecto. Si yo hoy la riego, Dios no deja de amarme. Si yo hoy peco, Dios no deja de amarme. ¿Sí? Dios no se aleja de mí. Porque si así fuera, si Dios dejara de pensar en nosotros, los que han estudiado un poco de filosofía entienden y saben claramente que si Dios deja de pensar en nosotros, nosotros dejamos de existir. Sería nuestra aniquilación. ¿Vale? Dios no se aleja. Todo lo que existe
es porque Dios lo piensa y lo ama. Porque amar, pensar, porque querer y pensar en Dios es un solo acto, por su simplicidad divina. Entonces, en este momento, sea lo que yo sea o haga lo que yo haga, Dios está pensando en mí y me está amando. Pero tienes que acercarte a Dios. Es que Dios no se ha alejado de mí. Quizás yo me he alejado de Él. ¿Y qué es lo que me aleja de Dios? Entonces no estamos hablando de un lugar físico. ¿Sí? Recuerden al santo obispo de los agrarios, que adoraba a Jesús sacramentado a la distancia, un obispo español, que iba de camino, tal parte hay un sagrario, empezaba su adoración. Estaba de corazón cercano a él, a Dios. Entonces, no es el lugar, no es el lugar lo que me aleja de Dios, no es la distancia, no es el espacio físico, es el corazón, es el interior. Cuando yo dejo de pensar en Él, cuando yo dejo de tenerlo presente a Él, cuando yo dejo de entrar en comunión con Él. Algunos de ustedes dirán, el pecado, pero sí, a veces los católicos, o muchas personas católicas que yo he conocido, el pecado, y reducen el pecado a matar, violar y robar. Y hacen su examen de conciencia así muy laxamente. No robé, no maté, no violé, ya fregué, voy que vuelo al cielo. Pero, ¿qué es el pecado? Le preguntamos a un grande, porque siempre hay que preguntarle a los grandes. Y San Agustín nos dice que el pecado es adversio a Deo, conversio a criaturas. Darle la espalda a Dios y mirar a las criaturas. Entonces yo me alejo de Dios cuando a la criatura que soy yo mismo, centro mi mente, mi corazón y mi atención en Él. Usted se imagina, no sé si ustedes han sabido, por ejemplo, eso, las maneras en que transan la gente, ¿no? Que las transan y que la rosa y que no sé cuánto y que tú das 500 y si haces que otros, cada quien de 500, a ti te va a tocar tanto, pero esos a su vez tienen que conseguir otros tantos para que armen su propia flor y van a dar 500 y de esos 500 te van a ta. Ya mucha gente sabe que eso es una tranza, ¿no? O sea, imagínense que alguien viene y te quiere meter en esa tranza y tú ya lo sabes, que eres idiota, no me vas a ver la cara. Bueno, pues yo te quiero decir que el maligno, con la misma tranza, sigue haciendo caer a muchísimas personas. La tentación a Eva no fue tanto que mira que esta manzana y tiene nada. Seréis como dioses. La seducción de Eva fue, seré una diosa. Voy a determinar qué es verdad y qué es mentira. Voy a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, voy a dejar a un lado a Dios y yo seré Dios. Y esto es el error de muchísimas personas hoy en día. Adversio a Deo, converso a criaturas. Dejamos de lado a Dios para contemplarnos a nosotros mismos, para establecernos como dioses, para decir que la verdad es lo que yo digo, como yo lo digo y cuando yo lo digo. Cuando el egoísmo, cuando pongo por encima de mí a los demás y a Dios, la soberbia, cuando hablo tanto de mis heridas, tanto de mi dolor, tanto de mi resentimiento, tanto del daño que me han hecho, cuando estoy siempre alabándome, yo tengo, yo puedo, yo hago, yo sufro, yo trabajo, yo digo, yo hago, yo esto, yo lo otro, yo tal, yo cual. Ese es el culto de adoración interna, porque hemos entrado en esa adoración a nosotros mismos. Y eso es precisamente lo que nos aleja de Dios. Dios está en nuestro corazón y Él no ha dejado de amarnos. Dios nos mira, Dios nos ama, pero nosotros hemos decidido no vivir en la experiencia de amor con Dios. Hemos decidido poner nuestra mirada y nuestra atención, nuestra conciencia y nuestras intenciones en nosotros mismos. ¿Y qué pasa cuando nosotros hacemos esto? Pasa algo bien sencillo. ¿Sabes qué es lo que pasa?
que ya no existen semejantes. Las personas cambian de nombre. Es el hijo de tantas madres, es el pendejo aquel, perdón la expresión, es el imbécil, es el idiota, es el inferior, es el miserable, es el hijo de sus tantas. Se vuelve tu enemigo. ¿Acaso Adán, después de haber pecado, dijo: esta carne que es mi carne y hueso de mis huesos? No, la mujer que me diste me engañó. Hay una acusación y una condena a la mujer. Ya Adán no la reconoce como carne de mi carne y hueso de mis huesos. Al apartarse de Dios, se apartó de Eva. Entonces, claro que hay que acercarnos a Dios. Y no es caminando a la iglesia, al templo físico. Y no es que ojalá y lo hicieran. Y no es dando diezmos. Y no es haciendo miles de plegarias o publicando misas en Facebook o haciendo miles de publicaciones religiosas. No, Señor. Es desde aquí. Deja de alabarte. Deja de estar hablando de ti, de tus heridas, de que eres una víctima, de que el mundo te va mal, de que nadie te quiere, de que pobrecito de ti. Deja de alabarte. Deja de hablar cuánto dinero tienes, cuántas propiedades tienes. Solo estás diciendo que vales por lo que tienes y no por lo que eres. No has descubierto que eres hijo de Dios. Eres hijo del mercado. Deja de alabarte, deja de bendecirte, deja de glorificarte, deja de exaltarte, deja de estarte dando tanta coba, deja de estar tanto hablando de ti, de tu pasado de dolor, de tus días tristes. Deja de buscar la admiración y la atención de los demás. Y aprende a mirar a Dios. ¿Y qué pasa cuando nos acercamos a Dios? Surgen preguntas maravillosas. ¿Qué tengo yo que tú mi amistad buscas? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no me arrancas de la vida? Es que no hay experiencia más hermosa de la vida que esa. Darte cuenta de lo limitado, lo frágil que eres. Y ver la omnipotencia divina, su grandeza, su magnificencia. Y descubrirte en una experiencia de amor profunda, incondicional. No por tu ropa de marca, no por tus propiedades, no por tus heridas, no por tus hechos, no por tu trabajo, no por tu conocimiento, sino porque eres tú. Porque ese tú, ese ser, es lo que Él te dio y es lo que Él ama. Entonces descubres el amor incondicional. Entonces viene el gozo, viene la paz, viene la alegría, viene la felicidad a tu corazón. Estás cerca de Dios. Entonces te pacificas. Entonces descubres que el verdadero valor de las cosas, el verdadero valor de la vida, el verdadero valor de las personas. Entonces ya no hay enemigos. Entonces ya no hay rivales. Entonces son semejantes, son hermanos. Entonces aprendes a compadecerte, a ponerte en sus zapatos, a sentir con ellos. Te vuelves hermano. Descubres el valor del universo, descubres el valor del trabajo. El verdadero católico entiende que la liturgia tiene su sentido más amplio, pleno y profundo cuando está en la celebración eucarística y el sacerdote dice: oremos para que este sacrificio mío y vuestro, y entiende que su esfuerzo, su trabajo es parte de la liturgia, el amor humano, el amor de convivencia, el amor conyugal, el amor a los hijos, las caricias, los abrazos, es parte de, y que es consagrado con el pan y el vino,
porque se ha ofrendado en el pan y en el vino, porque se ha ofrendado con la persona de Cristo. Entiende el valor divino, entiende que hay una prolongación de todo. Entiende que cuando el sacerdote ya consagrado de los dones los eleva al cielo y dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Padre omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, amén. Entiende que el sacerdote está entregando por Cristo. Todo esto lo he hecho por Cristo, mi hermano, quien vino a darme a conocer el amor incondicional de Dios y la cercanía de Dios a mi corazón. Con Él, porque a través de los sacramentos, el bautismo y el bautismo me injertó, somos hijos de Dios en Cristo, estoy injertado en Cristo, con Él. Porque Él es el sacerdote eterno, con Él y en Él. Porque Él es el sacerdote, Él es el pontífice máximo, es el puente que une el cielo con la tierra. Él es el verdadero amigo. Acércate a Dios. Y si le preguntáramos a Jesús, ¿qué es lo que me aleja? ¿Qué es lo que me aleja de ti, mi Dios? Y me diría la razón por la cual camino tras de ti y caminé al Calvario con la cruz. Tu pecado, tu miseria, tu dolor, tu debilidad, tu ignorancia. Eso es lo que me aleja de ti. Tu ego, tu soberbia, que no te permite ser hijo de Dios en Cristo. Lo que no te permite ser hijo de Dios en Cristo es precisamente esto. Bueno, solo quería compartir estas palabras, esta reflexión. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios esté en ti, que Dios esté en tu corazón. Pues decir las cosas es fácil, hacerlas es lo difícil. Yo he hecho lo fácil, hablar. La tarea difícil, tengo años luchando por hacerlo. Te invito a que lo hagas y mi oración por ti, y que lo logres pronto. Bendiciones.